Bueno, hola, buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a la segunda visita virtual de la Casa Museo Antonio Padrón Centro de Arte Indigenista. Mi nombre es Javier Jiménez y yo dirijo el departamento pedagógico, el DEAC. Y bueno, ahí tenemos la calle larga, Capitán Quesada, y la fachada de entrada a la Casa Museo. Vamos a entrar, ya luego les contaré un poquito más sobre la casa, la arquitectura, para sumergirnos un poco en la vida y obra del insigne artista galdense. Primero que nada vamos a hacer un pequeño recorrido por su vida, ¿no? Un recorrido biográfico que nos dará pie a comprender primero, bueno, el hecho de que vida y obra pues, son inseparables, ¿no? No podemos entender a Antonio sin su obra, no podemos entender la obra sin entender un poco también al artista. En cualquier caso, siempre lo digo, lo dije hace 3 semanas cuando hice la otra presentación, que vida y obra son inseparables, o al menos ese era el sueño de la vanguardia, ¿no? Abolir cualquier distinción entre arte y vida. En la existencia de nuestro pintor hay algunos hechos fundamentales que son clave para entender su obra. Si bien es Antonio un artista que podríamos definir de introvertido, alguien que no buscaba figurar, sino más bien pues, pasar desapercibido, lo cual dificulta pues, el conocimiento que tenemos de la persona, cuya vida pues, comprendemos al final un poco muy a rasgos generales, arretales que han sido recogidos a posteriori por la gente que le conoció y por sus amigos y personas cercanas, ¿no? Bueno, empezamos diciendo que Antonio nace en 1920 en Galdar, en esa misma calle Capitán Quesada. Ahí ven ustedes un autorretrato, uno de los autorretratos suyos. Esa es una réplica, es la única, digamos, reproducción que hay en el museo, todo el resto son cuadros originales, como debe ser. Y nace en el seno de una familia de la burguesía agrícola, de lo que se denomina un poco el patriciado de galdense, que contaban pues, con grandes explotaciones de platanera. Fueron una progenie pues abundante, típico de la época. Eran 8 hermanos, de los cuales Antonio era el séptimo. Ahí lo vemos con su hermana Carmela y la montaña de Galdar detrás. Era el séptimo hijo, como digo, y que era el protegido por San Antonio. Al séptimo hijo le solían poner Antonio porque San Antonio, digamos que era protegía a los niños pues del demonio y esas cosas, ¿no? Esas eran las creencias de la época. Quizá la mala fortuna quiso que la muerte pues, se llevase en un año a sus padres, lo que dejó a la familia huérfana y obligada a recolocarse, y la misma fortuna pues, fue la que quiso que Antonio, pues con tan solo 8 añitos que tenía, cuando sus padres murieron, se fuese a vivir a la casa de su tía Lola. Ahí la tenemos, la casa natal, donde él nace. A escasos metros se encuentra la casa de la tía Lola, de esta casa que estamos viendo ahora mismo en pantalla. ¿Y quién es Lola? ¿Quién es Doña Lola? Esa mujer que ustedes ven ahí. Doña Lola Rodríguez Ruiz, pues es la tía cariñosa, la que se ocupó de Antonio como una madre, la más capacitada de sus hermanos también, que se encargaba a la vez de otros 4 solteros que vivían con ella, una mujer terrateniente, rica, con cierto gusto y sensibilidad por la cultura, y tanto es así que ella encarga su nueva casa. Ella vivía primero en la casa en San Miguel, donde tenían las fincas, y ella manda a construir una casa a uno de los arquitectos más cotizados del momento, a Miguel Martín Fernández de la Torre, el hermano del celebérrimo pintor modernista Néstor de la Torre, que junto a él y su cuñado, también el también arquitecto Richard von Hopper, pues concibieron una de las casas de estilo funcionalista, racionalista, de la Bauhaus, que existen en Galdar, ¿no? Esa casa que vieron al comienzo de la visita. Bien, esa que están viendo ahora mismo. Pero doña Lola fue también la mecenas, la que alentó a Antonio a estudiar y a devenir el artista que fue, y tras la muerte del pintor es el alma mater del museo, la primera piedra, la clave, ya que ella realizó todas las gestiones para que la memoria de su hijo no cayese en el olvido.
También se dio los terrenos del colegio que lleva su nombre, en Galdar, el SEC Antonio Padrón. La formación de Antonio, pues decir que la pasa interno en los Salesianos de Aruca, y luego continúa sus estudios de bachillerato en el Instituto Viera y Clavijo de Las Palmas, donde tiene pues la inmensa suerte de tener como profesor a don Nicolás Massiu, un pintor experimentado que había tenido contacto con los principales movimientos artísticos del continente. Antonio hace la mili, como todo el mundo en esa época, lo cual les roban 7 años de su vida, entre idas y venidas, y la vigilancia de las costas, que era un poco lo que él estaba haciendo, pues era algo frente a ese potencial ataque aliado, el miedo que había ante un ataque aliado tras la guerra civil, pues Antonio está 7 años ahí haciendo el servicio militar. Y durante esa época, pues cuando bueno, Antonio mata su tiempo pintando, haciendo música, y es cuando se hace más real que nunca esa llamada de su vocación artística. Es el inicio entonces de la aventura madrileña, ¿no? El periplo de Madrid. Antonio pasa la prueba de ingreso, ahí lo vemos sentado en el Retiro con un grupo de amigos, realiza sus 5 años en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, bajo la batuta de los grandes maestros como Daniel Vázquez Díaz, Ramón Shorts o La Fuente Ferrari, entre otros, ¿no? Entre 1942 y 1949. Se queda un año más nuestro artista, conociendo la vida artística de Madrid, tanteando el mercado del arte, hasta que decide volverse a Canarias, suspende cualquier posibilidad tanto de seguir en Madrid como de mudarse a cualquiera de las capitales culturales y artísticas del mundo. En ese tiempo pues eran París o Nueva York. Y bueno, eso es lo que normalmente haría todo el mundo, ¿no? O todo el que quisiera pues desarrollar una carrera artística de cierto éxito, máxime si económicamente te lo puedes permitir, pues irte a alguno de estos lugares, ¿no? Eso fue lo que hizo su coetáneo César Manrique, un año mayor que él, el extrovertido y exitoso artista que podríamos situar tanto artísticamente como a nivel quizás de personalidad, como en las antípodas de nuestro pintor, y cuyo reconocimiento fue notorio desde el principio, ¿no? Desde muy temprano, muy al contrario que Antonio. Antonio pues retorna al terruño, ¿no? A la patria chica, en esa suerte de doble exilio, doble porque no se instala en Las Palmas capital, donde al menos pues, había algo de actividad cultural en torno al gabinete literario, la Escuela Luján Pérez o el mismo Museo Canario. Antonio decide quedarse en Galdar, en su lejana Galdar natal, donde no pasaba pues absolutamente nada y el tiempo pues parecía detenido, ¿no? Una Galdar lejana por las malas comunicaciones, el escaso transporte, una Galdar paupérrima, profundamente rural y estrangulada por los rigores económicos de la posguerra. Hay que decir que a pesar de su aislamiento, se mantenía al día de lo que ocurría en el panorama internacional de la creación, pues nunca le faltaban libros, revistas y música que le cargaba donde hiciera falta. Tampoco le faltaban las visitas frecuentes de amigos, artistas, intelectuales que se daban cita en su casa, a pesar de lo complicado del viaje desde Las Palmas, ¿no? Que entonces era una odisea. Entre ellos, y por citar, ahí lo vemos con Pedro Lescano, en esta imagen, por citar algunos ejemplos, con Fero Monzón, el mismo Manolo Millares, que también lo vemos ahí, y a Fero Monzón a la derecha, o Manolo Padorno, como digo, entre otros ilustres que venían de cuando en cuando a Galda. Es desde este exilio voluntario desde donde Antonio va a construir todo su relato pictórico, una narrativa que toma como referencia el lugar en el que se inserta. Nadie en Canarias pinta tan desde dentro y tan descarradamente sin caer en convencionalismos, idealizaciones o folclorismo de tipo identitario, el hecho rural de esa sociedad canaria, ¿no? Hay un tiempo que se detiene en su obra y hay un espacio que se abre a la reflexión. El mundo campesino con sus luces y sombras, pues sus penas, su gloria, donde se habla del trabajo, se habla del reposo,
y para nada es una visión exaltadora, ¿no? O ni siquiera no es una visión epidérmica de esa sociedad, sino muy al contrario, una visión muy respetuosa de lo que significa el hecho o el mundo rural, ¿no? Antonio, como lo define siempre el director de esta casa museo, César Ubierna, y yo no encuentro definición ni más exacta ni más poética, es el pintor que hace la cartografía del mundo rural, ¿no? La cartografía espiritual del campo canario. Antonio, bueno, yo lo comparé el otro día con Cézanne, me gusta compararle, encuentro bastantes similitudes entre ambos, ¿no? Cézanne también era rico, también era un invendible, también era un poco un outsider, y Antonio se encuentra pues fuera también como Cézanne, de todas las capillas estéticas de su época, de su tiempo, y pinta por vocación, ¿no? Mejor aún, como él mismo dice en una frase que vemos en el museo, pinta por devoción, es lo único que tiene razón de ser en mi vida, dice. Su pintura es su camino, es casi un monje que medita en términos pictóricos, que trata de comprender y escudriñar los secretos de la creación a través de su arte. Absorto en su mundo, su privilegiada posición social es garante de libertad, pues ya que no depende de esas veleidades externas del mercado del arte, no está sujeto a esas presiones y como no aspira ni a la fama ni al dinero, ya que tiene la vida resuelta, pues se abre ante él la vastedad infinita de la creación, ¿no? Bueno, como cada año, el museo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, pero también en el Día Internacional de la Mujer Rural, que quizás menos conocido, el 15 de octubre, como digo, el museo en su línea habitual de gestión inclusiva, sensible con la igualdad de género y oportunidades, siempre dedica especial atención a la mujer en las actividades programadas para esta fecha. Y nosotros, bajo ese rótulo de padrón y lo femenino que solemos utilizar, pues vamos a realizar esta visita en clave femenina, ¿no? De eso se trata, de poner de relieve aquellos aspectos más destacables de la obra del pintor en lo que se refiere a la representación de la mujer. En el caso de la obra padroniana, se trata de la mujer rural, doblemente marginada, primero por su condición de mujer y segundo por su pertenencia al mundo rural, que ha sido tradicionalmente menospreciado y olvidado desde los grandes centros de poder hegemónicos que siempre pues, se sitúan estratégicamente en las urbes, ¿no? en la metrópoli. La mujer canaria, la mujer campesina, es el eje vertebrador de prácticamente toda la obra de Antonio. El artista, a lo mejor esto no es casualidad, crece en casa de mujeres, está rodeado de mujeres toda su vida, ¿no? Recurre a la iconografía femenina como fuente de inspiración constante. Pero curiosamente su acercamiento no es desde la voluptuosidad y el esteticismo que encontramos en la relación, en la tradicional relación musa-pintor. Es más bien un acercamiento, un enfoque realizado desde la empatía hacia unas personas que sufren, que luchan sin tregua contra una realidad a menudo nada complaciente. La mujer de Antonio es una mujer transida de drama y misterio, profundamente arraigada en la herida de la tierra de la que ella es parte indisoluble. Son mujeres que, lejos de esa fragilidad grácil y etérea con la que las identificó el mito romántico, se muestran robustas, poderosas, son mujeres primarias que se afanan en el trabajo por convertir el revés en victoria. Ellas son depositarias de ancestrales conocimientos que les permiten sobrevivir en un medio hostil y sacar adelante a su familia. Mujeres que aparecen en forma de madre, en forma de cuidadoras, mujeres abnegadas que lo hacen todo por el bien de la comunidad, en definitiva, mujeres fuertes, mujeres trabajadoras, que lo mismo secan jarez al sol,
que muelen el grano, que cuidan el rebaño o que transportan el agua en tallas a la cabeza. Ellas son, al fin y al cabo, las grandes artífices de la soberanía alimentaria de estas islas y las responsables de la pervivencia de muchas tradiciones en nuestra sociedad. Y a ellas se lo debemos casi todo. En esta sala, que están viendo ustedes girar, podemos ver 4 cuadros de gran formato, es la sala de entrada, la que les acoge cuando vienen al museo. 4 cuadros de gran formato que son de los pocos encargos que recibió Antonio para el hall de un hotel en Las Palmas. En ellos podemos contemplar las coordenadas principales de su discurso y que articulan en gran medida su producción pictórica, a saber, una mirada etnográfica muy singular que pone en valor la imagen, esa imago mundi, ¿no? De una sociedad, de una cosmovisión, de una forma de contarnos el mundo hoy desaparecida. Más allá de la dimensión meramente estética, artística, que está fuera de toda duda, la obra de Padrón nos ofrece una crónica, ¿no? Una crónica de la sociedad. Antonio es un cronista de un mundo que va camino de la desaparición, y cada cuadro pues deberíamos entenderlo en este sentido como una ventana abierta en el sentido de la metáfora de Alberti, haciendo alusión al teórico renacentista, a un mundo que, pues eso, que ya hoy no existe, en tiempos de Padrón pues estaba en vías de desaparición, pero que de alguna manera pues debemos conocer si queremos saber algo más de quiénes somos, ¿no? En este primer cuadro de composición canaria, un cuadro flechado en 1967, podemos ver pues el tema del mar, ¿no? Es un tema, o la mar, como solemos decir aquí, siempre lo otorgamos en estas latitudes el género femenino. Es un tema recurrente en la obra de Antonio Padrón y es el tema de sus inicios también, para luego, digamos, emprender rumbo tierra adentro en la geografía insular. Ahí vemos ese mundo primario de pescadoras que se afanan en sus quehaceres diarios, sus redes para pescar, el jareado del pescado como forma de conservación, o su transporte en esas bateas que vemos ahí a la cabeza hacia los núcleos urbanos para venderlo. Son los pescadores que él ve desde su casa en Sardina, a orillas del mar, en ese barrio pesquero donde él pues pernocta y pasa algunos días. Y a día de hoy pues quedan algunos vestigios de esas mujeres que venden pescado en las calles de al menos que yo sepa, de Galdar y de Guía, ¿no? El hombre normalmente salía a faenar, la mujer lo esperaba a su vuelta para arreglar el pescado y venderlo. Y en estas impresionantes imágenes que a continuación vamos a ver, también se expusieron en el museo hace algunos años, bueno, vemos unos cuadros también, perdón, de las pescadoras, como tema recurrente en la obra de Antonio Padrón. Ahí están las secadoras de jarea y ahí están esas imágenes fascinantes de Falchico Rojas, un fotógrafo que se expuso en la mirada etnográfica en el museo hace algunos años, donde podemos observar a esas tenaces pescadoras de Agaete que casi nos transportan al universo de Federico Fellini, ¿no? A ese universo cinematográfico del neorrealismo italiano, ¿no? Ahí están ellas. Podría ser cualquier isla griega o cualquier isla italiana, pero es Agaete, ¿no? Vamos a pasar al siguiente cuadro, que es el cuadro Campesina, justo al lado, un cuadro de 1965. Vemos a mujeres descalzas, siempre pues eso, atareadas, siempre en su faena, todo lo hacen cargando, su cuerpo es el medio de transporte, van al barranco, van a la sequía, a lavar la ropa, o atienden con esmero su ganado de cabras, ¿no? Un elemento imprescindible, por otra parte, en la iconografía padroniana. La leche de la cabra junto al gofio que esa mujer, que está ahí a la izquierda en el suelo, está moliendo, con su molino de piedra constituyen, como saben, la base de la alimentación de los canarios en ese entonces, ¿no? Quiero destacar, por supuesto, también en este cuadro el tema capital de la magia,
en la obra de Antonio Padrón, ahí la vemos a la derecha, esa mujer con abubilla, ahí se ve mejor. Una magia que se pone de manifiesto en la cantidad de rituales que vemos oficiados siempre por mujeres. Santiguadoras, echadoras de cartas, curanderas, yerberas, que tanto practican ritos de fertilidad como curan niños quebrados, o simplemente curan el más conocido mal de ojo, ¿no? Ellas representan la medicina popular canaria, ellas son las custodias de esos oficios perdidos y esos saberes ancestrales legados de generación en generación. Ahí están, ahora vemos algunas imágenes de otras obras de Antonio que hacen alusión también a las molineras, ¿no? Ahí vemos a esas mujeres con esas piedras de molino. Vemos ese mundo rural de las cabras, ¿no? Las mujeres ordeñando. Ahí tenemos una foto de Paco Rivero, extraída también de ese archivo que se expuso en el museo hace algunos años con ocasión de la exposición La mirada etnográfica. Y bueno, son esa gente del campo, esa gente del mundo rural, o esas lavanderas en la montaña de Galdar, ¿no? Lavando en la acequia, o esas otras mujeres cargando, una foto mucho más antigua, quizás de principio de siglo, cargando el peso a la cabeza, ¿no? Eso, pues, hasta los años 80, los que somos los que estamos a caballo entre los 70 y los 80 y nacimos, por suerte, en el mundo rural, pues tuvimos la suerte todavía de conocer un poco de ese mundo, ¿no? Quizás sus últimos coletazos. En el siguiente cuadro, que estamos ante el trabajo de los días, esa rutina de los hombres que cargan la piña para su transporte. Ahí vemos esos dos hombres que parecen llevar la cruz a cuestas, mientras el otro está desflorillando. Es verdad que el desflorillado era un trabajo más bien femenino, al igual que el trabajo de las empaquetadoras. Eran los hombres, pues, a los que Padrón quiso rendir homenaje en esa oda edificante y llena de dignidad al trabajo duro, ¿no? Pero no crean bueno, que las mujeres se quedaban atrás, y en estas fotos que podemos ver acompañando a la imagen, al cuadro, perdón, vemos como no se arredran, ¿no? Son mujeres también que se echan una, o incluso hay otra foto por aquí donde la vemos con dos piñas encima, ¿no? Una piña bajo el brazo y otra piña a la cabeza, lo cual ya, y ahí pues las empaquetadoras, ¿no? El mundo campesino de Antonio, al contrario de otros indigenistas como Oramas o Santiago Santana, no tiene nada de esa Arcadia feliz, ¿no? Es un mundo duro, incluso brutal, no hay lugar para el estereotipo. En su obra, pues, se puede percibir el reflejo sincero y potente de ese mundo rural, que va más allá de pintoresquismo o regionalismo, y le convierten en un testigo conmovedor del drama del hecho rural, ¿no? En las imágenes de Santiago Santana y Doramas, pues vemos que es otro mundo diferente, ¿no? Lo veremos después en otra... Digo, por citar a algunos de los indigenistas que tenemos en el museo también, y por ver un poco las diferencias con Antonio. A continuación vamos a ver uno de los cuadros, pues, más atractivos quizás, o que más llama la atención también del museo, que es ese paisaje con aulaga, o julaga, como gustamos decir por estas tierras, también conocido popularmente como el rayo verde. Aquí Antonio nos trae a colación, ahí sí vemos esa julaga en el centro, lo cual le sirve a Antonio en muchos de sus cuadros como elemento iconográfico para practicar la técnica del dripping, del chorreado. Lo que esa imagen esconde es un barco, ¿no? De hecho, siempre se lo pregunta a los niños y lo ven súper rápido, ¿no? Ahí, eso es un barco. Aquí Antonio nos trae a colación el problema de la emigración. Esa mujer que vemos ahí también, sacudiendo el pañuelo blanco, en una época, bueno, en un pueblo como el Canario, de migrantes, pero bueno, sobre todo en el siglo XX, cuando tienen lugar las grandes y masivas migraciones, ¿no? Como podemos ver en esta foto,
hacia el continente americano, hacia Argentina, Cuba, Venezuela, y bueno, eran complejos procesos que dejaban pues muchas familias rotas, ¿no? Ya que esa reagrupación familiar pues muchas veces no llegaba a término y se está estudiando pues toda esa separación familiar que hubo y quedaban esas familias escindidas a un y otro lado del charco, ¿no? Eh, Bien, ese cuadro no es solamente el cuadro de la migración, es un cuadro que también tangencialmente toca el tema de la magia y la toca en el mítico tema del rayo verde, ¿no? El rayo verde, eh, el famoso rayo verde, bueno, que sabemos que Antonio iba, es ese milagro luminoso más común en los meses de otoño, de invierno, y que solo algunos privilegiados consiguen o han conseguido ver. Hoy vemos muchos fotógrafos en la Gaeta o en las canteras, muchas veces intentando captarlo, ¿no? Y sabemos que Antonio también era amigo de ir a ver esas puestas de sol en busca del rayo verde. Es un rayo que parece garantizar al que lo ve el amor eterno, al menos eso dice la mitología, de tal suerte que la mujer del cuadro pues, es una mujer enamorada que se despide de su ser querido. Pero ese capricho de la luz ya fue mucho antes tratado por escritores de la talla de Julio Verne, que ya entonces lo describía como un fenómeno natural fruto de la refracción y dispersión de la luz solar cuando se encuentra cerca del horizonte, normalmente en el mar a la salida o la puesta del sol. Pero no solamente la literatura, el cine también ha dado cuenta de este fenómeno en la película Le Rayon Vert de Eric Romer, uno de los clásicos de la Nouvelle Vague francesa, que fue rodada en gran parte en Gran Canaria. Parece que tras arduos intentos y después de buscar infinidad de localizaciones por todo el mundo, finalmente consiguieron filmarlo el Rayo en Mogán. Pues bien, esa es la historia un poco del Rayo Verde. Seguimos la visita. Nos vamos a detener ahora un momento en un cuadro que también es muy querido por los visitantes, que es La Niña de las Mariposas. Perdón. Un cuadro pues emblemático, llamativo, que suscita gran curiosidad. Algunos ven aquí un incipiente cambio de tendencia hacia una pintura más madura, más personal. Yo todavía veo bastante academicismo. En la forma. En el tema, pues es otra cosa, ¿no? En el tema quizás esas niñas sin mirada, esos seres fantasmagóricos, anuncian a través de las mariposas la transformación, la metamorfosis, el paso a otra fase, así como la inmanencia de todo en la vida. Estamos en 1951, que es cuando regresa el joven Antonio de Madrid, aún es un recién licenciado, que se está buscando a sí mismo. Sus cuadros son poco académicos o ejercicios de estilo. Es evidente que conoce pues, los rudimentos de la pintura, que es un buen pintor, pero aún no tiene ese sello personal. Lo cual sí ya podemos encontrar en el cuadro siguiente, Las aguadoras. Es un cuadro de 1957. Aquí ya sí percibimos un cambio significativo hacia la madurez. Son unas aguadoras realizadas aparentemente de forma tosca, como hechas por un niño, por una persona diletante, ¿no? Se salta pues con total impunidad, digamos, la cuestión del rigor anatómico, el modelado de la figura, que están encerradas en ese silueteado oscuro, o las propias leyes de la perspectiva. Es un cuadro plano, ¿no? Completamente plano. Y es que esa tan apreciada verosimilitud que el artificio de la pintura brindaba desde tiempos inmemoriales, a nuestro pintor ya no le dice nada. Antonio rechaza de plano el trompeloid, el trampantojo, o lo que vendría a ser en cristiano el engañaojos, ¿no? Esa necesidad de la pintura de engañar al ojo, que digo como desde muy antiguo se perseguía y cada vez con mayor sofisticación, ¿no? Piensen ustedes en el mito fundacional de la pintura de Zeuxis y Parrasio, ¿no? A ver quién engañaba mejor al ojo, ¿no? Comienza la aventura hacia lo plano en Antonio Padrón,
Esto es un concepto que acuña el crítico de arte Clement Greenberg para justificar teóricamente el expresionismo abstracto, cuyo momento inaugural, como he dicho en otras ocasiones, pues él situaba en Manet. Venía a decir en pocas palabras que desde entonces, desde Manet, el destino de la pintura estaba abocado, estaba sujeto a su propia planitud, a su propia bidimensionalidad. Aquí vemos otras aguadoras de Antonio, algún boceto para aguadoras también y otro cuadro de aguadoras que vemos por aquí. O sea que fue este, no, perdón, este diorama. Bueno, no está el otro. Vale, no pasa nada. Pasamos al cuadro de Orama. Padrón, bueno, ha sido clasificado como un pintor expresionista y así se demuestra en el gusto por los temas populares o el uso deliberado del color, que no se corresponde con el color de las cosas, ¿no? Y que persigue de algún modo estimular una respuesta psicológica en el espectador. Estamos ante un arte subjetivo, interior, nada autocomplaciente, sino a menudo pues bastante torturado. Ahí estamos viendo imágenes del indigenismo, ¿no? Porque ahora lo vamos también a relacionar con el mundo indigenista. Padrón acepta esa reserva, como decíamos, de ser un expresionista, pero él decía un expresionista sin desgarradura. En la relación con la Escuela Luján Pérez, de estas imágenes que adelantábamos, ahí tenemos las aguadoras de Oramas y otras aguadoras de Santiago Santana. Si analizamos, como digo, la relación con las escuelas Luján Pérez y los artistas pertenecientes a ella, pues comprobamos algunas coincidencias, como la puesta en valor del paisaje canario y de ciertas tradiciones y costumbres que configuran nuestra identidad. Pero a mi modo de ver, solo se le puede considerar tangencialmente indigenista, o no solo indigenista. Antonio no es solamente perdón, Antonio no es solamente un pintor indigenista, va mucho más allá de ese movimiento, pero bueno, es su contexto histórico y tiene relación estrecha con muchos de los miembros de esta corriente y da algunas incluso clases magistrales en la propia escuela Luján Pérez, ¿no? Vale, podíamos ver en esas imágenes como la diferencia que había, ¿no? El enfoque es diferente en Antonio y en otros indigenistas que parecen enfocar el tema de una manera pues, más idealizada, ¿no? Aquí en estas imágenes que estamos viendo, vemos, bueno, son imágenes de archivo de la FEDAC, para, bueno, contextualizar un poco su obra. Pues bueno, este era un trabajo cotidiano, el de las aguadoras, el de llevar agua a casa, un trabajo de todas las casas, y las fuentes o pilares se convertían en el lugar de reunión y socialización, ¿no? de las mujeres. Vale. Vamos al siguiente cuadro, el paisaje del sur o paisaje con cucañas. Cucañas es esa formación de cañas con la que se apilaban las cañas para guardarlas de un año para otro, ¿no? Había que comprarlas de mucha gente que vivía de eso y era cuestión de conservarlas, ¿no? Aquí el paisaje es el elemento protagonista y el ser humano no aparece ni siquiera como cita a pie de página. Digamos que el interés plástico de estas infraestructuras tan primarias bastaban para hacer una obra, ¿no? Es inusual en la obra de Antonio, por otra parte, encontrar el paisaje despoblado, deshumanizado, digamos, un fondo sin figura, ¿no? Ahí tenemos otro de las versiones de las cucañas. Y bueno, hablarles un poco pues, de la importancia que tiene la parcería y la economía de esta sociedad, ¿no? Y el papel destacado de la mujer en este sector no es baladí a la hora de entender el desarrollo socioeconómico de la sociedad canaria antes de la llegada del turismo, que se erigió finalmente como un nuevo modelo económico, pero basado en la misma idea del monocultivo, ¿no? Aquí parece que la idea de diversificar pues no se nos acaba de dar muy bien, ¿no? Miles de mujeres de toda la isla, perdón, pues acudían a esa zafra, se quedaban en cuarterías, en condiciones pues, muchas veces precarias, y ahorraban y aportaban su salario a la economía familiar.
El sur de Gran Canaria, pues nació de una gran parte de él, de esos trabajadores del tomate, y ahí estaban ellas pues siempre dispuestas como siempre, a darlo todo, ¿no? Seguimos a la visita justo al otro lado, donde se halla uno de los cuadros más queridos, sobre todo por los niños que visitan el museo, uno de los cuadros más reproducidos, que, que más nos piden, que aparecen más fichas didácticas, el cuadro de la tienda de 1962. Esos bodegones, bueno, también pertenecen a una serie, ¿no? Son bodegones, escenas de mercado de la Recoba, de Galdar, pues se encuentran entre sus obras más admiradas y quizás porque nos abren a ese universo lleno de sensaciones, de texturas, de color, los elementos, el plátano, la papaya, los quesos, las sardinas en otro, la cebolla, pues configuran siempre ahí los tunos, ¿no? Podemos ver los tunos también, los tunos indios, configuran un espacio planimétrico y están ordenados sin obedecer tampoco a las leyes de la perspectiva, ¿no? Más bien conforman una especie de tapiz, ¿no? Ahí vemos las sardinas, como se vendían en esa época, y esa otra tienda de aceite y vinagre también con el libro de cuentas de la tendera, ¿no? Donde apuntaba, bueno, además una tendera analfabeta, con muchas mujeres de la época que habían creado todo un sistema sígnico para, o numérico, perdón, para pues llevar sus cuentas, ¿no? Tiendas de aceite y vinagre que solían ser regentadas también por mujeres y que eran, pues eso, ese regalo para los sentidos, productos frescos de cercanía, productos a granel y hasta los envases pues eran retornables, ¿no? En definitiva, todos esos valores que hoy son el sumum de la sostenibilidad ya se encontraban en estas tiendas, o sea que no hemos inventado nada. Tiendas que constituían, como digo, pues el tejido comercial minorista de los pueblos y barrios de la isla y eran el lugar de socialización de la gente de los pueblos y que desgraciadamente pues fueron arrasadas posteriormente, primero por los supermercados en los años 80 y parte de los 90 y luego pues rematadas, la estocada final pues la dieron los grandes centros comerciales, los grandes monopolios que se instalaron por todas partes. El cuadro que le sigue, pues se inserta de lleno en el tema de la magia, es un tema nuclear, como dije, de la obra padroniana. Echadora de cartas, un cuadro de 1960, la nigromancia, ¿no? Pues ese mundo mágico que tanto interesó a Padrón, el mundo del ocultismo, de lo esotérico, la numerología, que encontramos incluso entre sus libros, ¿no? Los libros que conformaban su biblioteca. Aquí las cartas pues, nos hablan de un viaje, de amor, de dinero, de un deseado reencuentro con el amado allende los mares. Eso justifica la cara tan, pues, tan triste de esa pobre mujer cabizbaja que va a consultar a la echadora para ver si su suerte va a cambiar, ¿no? Pues eso, es el drama un poco también de la emigración, del cual el cuadro pues se hace cargo. La mujer sola y triste pues busca la ayuda de la vidente. En toda esta serie siempre vamos a ver un gallo. El gallo no es un elemento sacrificial como podría esperarse en otras formas de magia, por ejemplo la santería, ¿no? Aquí es solamente un medio de pago, de trueque. Piensen ustedes que estamos en una economía de resistencia, una economía en la que había que recurrir al intercambio de bienes y servicios como forma de supervivencia. Ahí ven ustedes a la derecha el gallo, otra vez, y las cartas abajo, ¿no? Pues todo eso pues, pertenece a una serie que Antonio le cautivó pues, de una manera bastante especial, ¿no? Ahí tenemos el gallo y las cartas, ¿no? El cuadro que le sigue, el que nos ocupa a continuación de también se inserta en el mundo de la magia, pero en este caso es una alegoría de la fertilidad. Ya saben que para una comunidad agraria la fertilidad es un asunto de capital importancia, pues de ello depende su subsistencia. Aquí se establece una correlación entre la fertilidad de ese campo que vemos ahí afuera y el cuerpo tierra de esa mujer que vemos aquí adentro, la fertilidad femenina, ¿no?
Nótese que en todas las civilizaciones agrícolas, ¿no? En principio, la naturaleza representa a la madre que nos da el sustento. Piensen ustedes en la mitología griega, en Gea, como esa madre primigenia identificada con la tierra, término que luego se romanizó y derivó en Gaia, en la cultura occidental. O piensen, por ejemplo, en los pueblos andinos, en la Pachamama, ¿no? Esa madre nutricia a la que ellos pues adoran, ¿no? Volviendo un poco al cuadro, señalar que mediante el acto psicomágico que realiza en este caso la curandera, la fertilidad del campo afuera va a tener una repercusión en el cuerpo tierra, porque está incluso pintado de los colores de la tierra, de la mujer aquí adentro, ¿no? Este es un poco el principio de la alquimia, como es arriba es abajo, lo que se realiza allí tiene un efecto aquí, y siempre hablamos de magia blanca, ¿no? Magia simpática, magia rural, también se la llama, no es magia negra, no es vudú, aunque aparezca por ahí el muñeco del vudú, que es más propio pues, de esa magia de la cultura afrocaribeña, que también existe en Canarias, aunque de una forma quizás más residual, ¿no? Lo primero que hace la maga o curandera es limpiar. Hay una mancha, hay una mácula, ella entiende en ese lenguaje simbólico del cuerpo femenino, y para ello usa el añil. El añil es con lo que las abuelas blanqueaban la ropa, obteniendo el blanco prístino, el blanco inmaculado, ¿no? Una vez limpio y preparado el terreno, se vierte la semilla. La semilla es el trigo simboliza la fertilidad, en este caso, ¿no? Ahí vemos la botella con el añil, en ese cuerpo yacente ya elaborado, ya trabajado. Podemos observar también más abajo el sahumador, donde la curandera quema su hierba, sus mejunjes y sus cosas, y las lagartijas que vemos ahí al lado izquierdo del sahumador, muy valoradas en la brujería por su poder de regeneración, y la ulaga con la que le santiguaba, ¿no? Hay toda una serie de esta obra, hay otros cuadros que también hablan de lo mismo. En este caso, esta imagen es un poco más siniestra, el campo que vemos adopta forma casi de calavera, y el ritual en sí adquiere una dimensión mucho más inquietante y perturbadora, ¿no? Un dramatismo en la puesta en escena que figura quizás como anticipo de un desenlace no deseado. Quizás aquí el hijo que ella espera no vaya a llegar, ¿no? Antonio trabajó muchísimo sobre este tema, hay bocetos de la, de las curanderas, de la magia, de la fertilidad, hay otros cuadros, por ejemplo, un cuadro que también nos habla de ese mundo, ¿no? Ahí vemos las mujeres santiguando a una niña, lo hacen en forma de la estrella de David, le marcan con añil la cabeza y las 4 extremidades, ¿no? Una forma de protegerla. Ahí está digamos, la planta del añil, y más abajo, deslizándonos un poquito hacia abajo, vemos ahí un poco el hisopo ese del añil con el que manchan a la niña, le hacen esa especie de X, ¿no? A continuación hay otro de esta serie también que a mí me gusta mucho, que es el tema el predictor, como yo lo llamo, de la época, el ídolo de Tara, evidente alusión a la fertilidad, y debajo la rana. La rana era el método que usaban en esa época para conocer el estado de una mujer, si estaba o no embarazada, ¿no? Entonces, por eso pues, lo llamo el predictor de la época, ¿no? Ahí está el gallo otra vez, ahí aparece de nuevo el añil, y tenemos una serie de imágenes de archivo que acompañan al cuadro, en este caso, pues sacando el sol de la cabeza, esa santiguadora famosa de la laguna en Tenerife, también, que a juzgar por la imagen, por lo que está haciendo, parece que esté santiguando de sipela, ¿no? Que era esa inflamación de los pies, de las piernas tan importante en esos años, ¿no? Que la gente santiguaba. O esta otra, pues casi en trance, ¿no? Pues seguimos adelante, vamos a pasar a otro cuadro
que se titula Campesina, un cuadro de 1966, en el que vemos a esta señora que ocupa todo el espacio del plano pictórico. Este cuadro viene, normalmente lo explico en relación a su estadio anterior, a la etapa anterior, que es la etapa abstracta, pero que no tenía cabida en esta visita. Y la campesina pues evidencia la ruptura manifiesta con la abstracción que años antes Padrón había experimentado. Una vía que exploró durante poco tiempo, quizás influenciado por su gran amigo Millares y otros artistas como Chirino, por mencionar algunos de su entorno geográfico. Sabemos que esto supuso para el pintor una crisis en una época donde no seguir el mainstream de la abstracción pues era penalizado de algún modo, y ser un pintor figurativo pues estaba bastante denostado por la crítica de arte, ¿no? En definitiva era ir contracorriente. Superado el escollo, pues Antonio vuelve a sus sempiternas campesinas, que es la que estamos viendo en este cuadro, y se reafirma como el pintor del campo canario que es, ¿no? Además parece que es un buen año, los campos están cultivados, los pueblitos alvegados, preciosos, las ubres doradas, como vemos ahí de esa cabra que nos mira socarronamente, ¿no? Esa ubre dorada extraordinariamente grande que garantiza el oro blanco de la leche. Y bueno, la campesina con el millo en su refajo, ahí apoyado, ¿no? Esperando a ser tostado con ese, bueno, el saumador que tiene ahí, ¿no? El tostador, digamos, pero no exactamente un tostador, y convertido en gofio, ¿no? Eso es un poco la prueba de que es un buen año, esto es una cornucopia, ¿no? Ese cuerno de la abundancia, ¿no? El millo es la planta importada de América, como tantas otras, que representa el dorado de la población canaria, en torno a su plantación y cosecha, su posterior deshojada, su secado al sol y desgranado. Hay todo un ritual de vida comunitaria que marca el ritmo de los días, que introduce el calor que inaugura de algún modo el verano, ¿no? Estos meses de estío propicios para las fiestas y los bailes que celebran el éxito y la garantía de las mieses para el año que viene. Ya solo queda tostarlo antes de llevarlo al molino, como vemos en estas imágenes de la FEDAC, y ahí vemos a las mujeres pues salir con sus tostadores a la calle, inundándolo todo con ese olor tan agradable del tueste, del millo tostado, mientras los niños, y me incluyo entre ellos, que siempre estábamos presentes en todos los niños que nacimos en los 70, siempre estábamos presentes en todos los ámbitos de la vida de los pueblos, no como hoy que están confinados a los espacios destinados a ellos, pues se remolinan alrededor de las tostadoras, de las mujeres que tuestan en la calle, a ver si pues, alcanzábamos alguna rosca, ¿no? Bueno, seguimos a los ídolos aborígenes, otro de los grandes asuntos que conforman el discurso padroniano, es sin duda el legado aborigen, ¿no? Que representa pues, una fuente inagotable de iconografía que le sirve de punto de partida para su figura. De algún modo, Antonio se siente en deuda con esta cultura aborigen, cuyas primeras manifestaciones empiezan a emerger en esos años, cantidad de estatuillas, ídolos, losa decorada con motivos geométricos, colores básicos como rojo, blanco y negro, que empiezan a verse cada vez que hay un movimiento de tierra, que se arranca una finca de platanera o se limpia un solar para una nueva casa, ¿no? Padrón toma conciencia de la importancia de esta cultura que se halla en la base de una ciudad superpuesta como es la ciudad de Galder, y se refiere con cariño a ellos como nuestros padres, ¿no? Los aborígenes los llama a él nuestros padres. Ahí vemos el ídolo de Tara, ahí vemos pues, las costumbres también aborígenes, esa cabeza en forma de media esfera, pues es directamente sacada también del mundo aborigen, así como esos gánicos, esos recipientes en losa, cerámicos,
que es el propio Antonio el que los hace, porque él está muy interesado en la cerámica y luego lo vamos a ver. Pero como decía, Padrón es el pintor él se ve autodenominado ya como el pintor del volcán. El Nombalde pues está en la falda de esa montaña, pero también es el pintor de ese mundo antiguo, casi mítico, que es el mundo prehispánico, ¿no? La forma romboidal, como decía, de la cabeza también, la que vimos anteriormente, así como el hieratismo de su figura, se inspira en las características formas de los ídolos canarios. Antonio se prodiga en este tema, como vamos a ver, y como certifica, pues eso, no solo la abundancia de su obra pictórica, sino todos los estudios que él consagra. Ahí vemos más cuadros suyos de la cueva, la mujer, la relación de la cueva con la mujer, las cabras, el cenobio. Como decía, que no solo los cuadros, sino todos los estudios y notas sobre el tema de la mujer y la cueva que vemos, por ejemplo, aquí en sus cuadernos de dibujo, ¿no? Este es otro de los cuadros. Y Antonio abunda muchísimo en esa problemática, ¿no? Digamos que plásticamente eso le plantea a él un reto, el ídolo de Tara, el archiconocido ídolo de Tara. Ahí vemos un poco esa cabeza que Antonio pone también en sus ídolos aborígenes, ¿no? Si miramos un poquito, giramos la cabeza hacia la izquierda y nos vamos al patio ese que hay, el pequeño patio que hay en el museo, dedicado al mundo aborigen, aparte de esos frisos que nos recuerdan eh, ese mundo de la cueva pintada. Vemos también todos esos elementos cerámicos, toda esa losa que Antonio realizó y que muchas veces figuran como atrezo de sus propios cuadros. Él decía que él tenía que mantener o sentir el peso del objeto primero en su mano para luego trasladarlo a su obra. Ahí también tenemos el ídolo de Tara, tenemos molinos de naveta en el suelo, ahí a la izquierda al fondo, o un molino castellano, aquí en el lado derecho. Bueno, la cerámica, pues no cabe duda que le interesó muchísimo a Antonio. Este era un hombre de talante, digamos, renacentista, ¿no? Habida cuenta de todas las disciplinas que abordó, desde la música, pasando por la jardinería, la pintura mural, la escultura, el grabado, la cerámica. Que la cerámica no es una cosa pues, solamente del mundo prehispánico, sino que todos conocemos la importancia, lo vemos en este cuadro, la losera, la importancia de la losa en los años 50 y 60 del pasado siglo, en la que muchas familias vivían de este negocio, principalmente en los tres centros loseros más importantes de la isla. Era lo que había de losa para las casas hasta que empezó a importarse y esto pues dio al traste con una tradición que quedó delegada a mero souvenir turístico, ¿no? La losera, pues bueno, hace alusión a esa mujer que hace la cerámica. Aquí vemos imágenes de archivo, pues de los tres centros, de esos centros loseros, ¿no? Como decía antes, de la Atalaya de Santa Brígida, los alfares del Hornillo y de Lugarejo, y el de los que pertenecían a Artenara y a Gaete, respectivamente, y por último donde vemos a Juliana Suárez Vega, perdón, el de la Olla de Pineda, ¿no? En el término municipal de Galda. De este último, pues es precisamente esta Julianita. Vamos a ver a Julianita, ahí está, en pleno proceso. Bueno, era muy conocida por toda la gente del lugar. Y Julianita pues le enseñó a Antonio las técnicas tradicionales de la cerámica. Antonio tenía un horno en el jardín de su casa donde realizaba pues todas estas piezas. Estas eran mujeres heroicas, capaces de ir cargadas a Las Palmas a vender su losa. Hay una foto impresionante que por desgracia no la encontré, la he visto mil veces, de una mujer cargando pues, una tonga de cerámica a la cabeza. Pues iban a cambiarlas o a venderlos, a cambiarlas por bienes. Cargadas iban, cargadas volvían.
realizaban el arduo trabajo de traer el barro, de amasarlo, de cocerlo, luego bruñirlo con el almagre que también tenían que ir a buscar lejísimo. Y bueno, y aquí podemos también ahora, en otros artistas canarios como Néstor de la Torre y Santiago Santana, ahí tenemos un detalle. Néstor de la Torre y Santiago Santana, este es de Néstor de la Torre, son las alfareras, el anterior, perdón, el anterior es de Néstor de la Torre. Son las alfareras las loseras de la Atalaya de Santa Brígida. Y muy bien, que lo podemos ampliar un poquito y vemos pues todo el detalle, bueno, el pintoresquismo exótico un poco de Néstor, y el otro pues más sobrio de Santiago Santana, que parece pues, una escena también de los riscos de Las Palmas, ¿no? Bien, bueno, pues son otros enfoques diferentes del mundo de la cerámica, de la loza. Aquí en Canarias tenemos que insistir en que nuestro término es loza, ¿no? Y nos vamos ya de lleno a la última etapa. Entramos pasando la losera, entramos en la etapa de madurez artística, y que es el comienzo del fin, por llamarlo de alguna manera, y que nos trae una nueva forma de representación en lo concerniente a lo puramente, digamos, a los aspectos plásticos de la obra. Es una nueva forma de representación, una nueva tipología de cabeza media luna, con los labios hacia arriba, que es la tipología que desemboca finalmente también en la Piedad, esa magua que constituye el broche final de la carrera y de la vida de Antonio Padrón, porque es su última obra. Ahí vemos una serie la serie de la lluvia, el ansiado líquido por el que clamaban los agricultores, los campesinos, porque bueno, sin agua no hay vida, y en ese tiempo no habían potabilizadoras como hay hoy, ¿no? Y no habían todos los recursos que hoy tenemos. Esta serie de 1967 pues hace alusión a esos episodios de sequía que asolaban de vez en cuando la isla, que a veces con invasión de langostas incluida, y que traían hambre y muerte que también, y desolación, que pueden verse en el cuadro del niño enfermo, ¿no? Que pertenece también a esta serie, que lo vemos ahí a continuación. Es casi la misma composición, donde una madre, recuerdo, por cierto, de aquella madre del Guernica, como decía el otro día, que trata de huir con su hijo muerto en brazos, mirando hacia el cielo, exhala un grito sordo de angustia por el fatal destino. Ahí esa masa informe que vemos en su pecho es su hijo. Un cuadro que está en perfecta sintonía con el declive de su pulso vital, ¿no? del pulso vital del pintor, donde percibimos, si ustedes se han fijado un poco, hay una tendencia progresiva hacia el monocromo, ¿no? Es decir, hay una pérdida del colorido pues tan vital en la primera época, ¿no? Antonio pasa de unos colores muy cálidos, muy sugerentes, a unos colores cada vez más azules, más fríos y más grises, ¿no? Aquí ya no hay color, aquí estamos ante una obra siniestra, angustiosa, lúgubre, todo se ha vuelto gris, la pincelada deshilachada, caótica, solo pueden barruntar el desastre. Es un cuadro realizado 3 meses antes de su muerte, que parece ser un preludio, una corazonada. Ahí tenemos el jarabe, la medicina que ha fallado, que a la madre solo le queda la fe, le queda rezar por el destino de su hijo, ¿no? Como digo, una corazonada, un presagio fatal de su propio fin. Es quizá Antonio, el niño enfermo, perdón, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Y desde aquí, para bajar un poco, nos vamos a refrescar al jardín. Bueno, perdón, antes teníamos este cuadro como estamos analizando el tema de la maternidad. Esto también era una maternidad, la del el niño enfermo. La maternidad es una obsesión constante en el trabajo de Antonio, es la madre ausente, siempre presente en forma de magua, ¿no? Esa madre insustituible que él pierde también a los 8 años,
Pero bueno, vemos ahí como Antonio no acomete solo la madre desesperada, sino que hay lugar también para la esperanza, para la madre dulce, para la madre tierna, que arropa con cariño a su pequeña criatura, ¿no? Hay toda una serie de dibujos, de bocetos, de, esta, de este tema, del tema de la maternidad, que por cierto se hizo una comparativa, una exposición con Yane Millares hace 2 años, donde se exponían las maternidades de Yane Millares con las maternidades de Antonio Padrón, ¿no? Es un tema muy importante también dentro de su obra, esa maternidad canaria, hay esas mujeres con niños también. Y bueno, y seguimos ahora sí hacia el jardín, a refrescarnos, quizás el espacio más agradable del museo, donde Padrón pues pasaba sus largas horas atendiendo pues animales, tenía guacamayos, patos, incluso gacelas, ¿no? Animales exóticos, y experimentando con sus adorados cactus. El jardín es ese lugar de recreo y deleite de los sentidos, ese oasis en medio de la ciudad, que está repleto de especies botánicas de al menos 3 continentes, ¿no? Nos recuerda un poco esa imagen del paraíso en miniatura, de los viajeros románticos europeos. Al fondo, muy al fondo, tenemos una muestra de pintura mural, donde se contemplan esos frescos que se encontraban en el muro que perimetraba el jardín. Antonio era un perfecto conocedor de la técnica muralística, ya que su maestro Daniel Vázquez Díaz era un gran muralista también. En fin, Antonio que tuvo una muy sólida formación académica, ¿no? Y ahí vemos al fondo del patio el último pabellón que se incorpora a la propiedad. Cuando Antonio decide instalarse definitivamente aquí, pues su tía, en su inmensa generosidad, le hace el regalo de esa parte, de ese inmueble, que es de arquitectura regionalista, al contrario que el otro que decíamos, que era pues, funcionalista, racionalista, más de la Bauhaus, principios de siglo, año 20. Este es más de estilo regionalista, con cantería de arucas, que nos recuerda un poco ese estilo del pueblo canario, el mismo parador de Tejeda, ¿no? La parte de abajo que fue bautizada como, bueno, la sala de los amigos, y que ahora alberga una colección importante de los más insignes artistas. Ahí tenemos a Plácido Fleitas, de los artistas indigenistas. Fue el lugar de tertulia donde Padrón recibía a sus amigos intelectuales, artistas, como dije antes, pues eso, Felo Monzón, Manolo Millares, Manolo Padorno, o su queridísimo Pedro Lescano, ¿no? Que es uno de los que más frecuentó a Antonio. Era un esfuerzo porque había que hacer casi una peregrinación desde Las Palmas, ¿no? Ahora subimos al taller, esa parte de trabajo, de sus largas meditaciones pictóricas, es el Santa Santorum de la casa, el lugar sagrado, un lugar con una luz casi mágica, que vemos en la claraboya del techo, la luz cenital con la orientación precisa, apropiada para que las variaciones de luz fuesen mínimas, algo importante, esencial, diría yo, para quien pinta con luz natural. Vemos los temas de siempre ahí en ese panel, que son las tiendas de aceite y vinagre, hay algún preludio también de la abstracción, ese paisaje rural primario, magmático, de las majadas tan propios de nuestra tierra, volcánica, o los juegos infantiles de esos niños cogiendo nidos. También se exponen las paletas originales del pintor, ¿no? Al fondo, y eso fue lo último digamos, la última adquisición o la última transformación del estudio, es ese panel con los bocetos y apuntes que fueron digitalizados, escaneados de sus cuadernos de notas, que no eran otros que los blocs de facturas con los que él llevaba la administración de las fincas de Platanera, y que se encuentran ahí, ¿no? Una parte de ellos. Su guitarra,
que le gustaba tocar y también compuso varios temas como La Magua, Canario del Monte, La Barca, varios temas musicales. Antonio era un melómano importante. Otro cuadro que está en su caballete con sus paletas de una quesera, ¿no? Una mujer haciendo queso, otro de los oficios tradicionales. La pescadora que vimos antes, y ahí tenemos pues su paleta con su caja de pinceles y pintura. Y por último, pues tenemos La Piedad, ese cuadro que también se inserta en el tema de la maternidad y que entronca directamente con aquel cuadro que vimos antes del niño enfermo que pintó justo 3 meses antes de este, que es su penúltimo cuadro, es el último acabado, porque este lo deja inconcluso. Y esta es sin duda su obra más icónica, ¿no? La más misteriosa, sobre la que se han derramado pues ríos de tinta, y que aún 51 años después de su muerte, pues sigue planteándonos numerosas incógnitas. El caso es que el pintor muere dejando inacabada una piedad que se puede ver en el caballete de su estudio junto a una serie de bocetos que vemos detrás, de obra preparatoria, no se ve muy bien, pero bueno, están ahí en ese papel. Es una obra inspirada en la obra homónima de Luis de Morales, esa que vemos ahí, que es una obra conservada en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y que Antonio había contemplado durante sus largos años de formación. Y en palabras de Antonio González, para el que no lo conozca, es un galdense que ha sido pues, toda su vida profesor de arte en la Universidad Complutense de Madrid y que es un gran conocedor de la obra de su paisano, ¿no? Sobre todo el tema de la piedad. Dice Antonio, con un sentido, lo cito textualmente, con un sentido premonitorio, casi premonitorio de su inminente muerte, la piedad es fruto de una meditación largo tiempo pensada, cuyo recuerdo brota dolorosamente en los momentos cruciales en que debe pintar la tela de su sudario. Volviendo al cuadro, María, que la vemos aquí, asume el aspecto, y siguen las palabras de Antonio González, de una diosa madre, una madre andrógina que se torna a su vez imagen del padre ausente, con sus manos fuertemente enlazadas, como si tratara de introducir de nuevo en su vientre el cuerpo del hijo muerto. Y así, fin de la cita, perdón, así aquel fatídico 8 de marzo fallecía en Galdar nuestro querido pintor a la edad de 48 años, en plena madurez de su carrera. Nos dejó la magua de a dónde hubiese podido llegar si las parcas no hubiesen decidido cortar el hilo de su existencia. Y bueno, nos remediamos, ¿no? Nos consolamos con que nos dejó un legado de unas 200 obras de una calidad incontestable que constituyen uno de los mejores tesoros de la plástica canaria, y no solo canaria, del siglo XX. Bueno, para finalizar y no quedarnos con ese mal sabor de boca, vamos a acabar con un ambiente algo más festivo, es otro de los oficios femeninos que vamos a ver aquí, ya que nos encontramos además en plenas fiestas de Santiago, patrono de Galdar, el mes de julio, son el 25, aunque bueno, este año serán unas fiestas inusuales a causa de la dichosa pandemia. Pues bueno, como decía, otro de los temas que a mí me gusta muchísimo de Antonio es ese tema de la fiesta, ¿no? Con sus turroneras, sus banderolas, sus ruletas, el acontecimiento más esperado del año, sin duda, cada mes de julio, se rompía la cotidianidad, dando paso a la alegría y al regocijo del pueblo, de la gente. Y aún así, pues había muchas mujeres para las que esos no eran días de asueto, sino que eran más bien al contrario la oportunidad de trabajo. Si volvemos a la imagen de Antonio de las ruletas,
que vemos ahí esas ruletas, que eran las ruletas que se utilizaban en las fiestas para que la gente apostara, ¿no? Para el juego de las apuestas, que eran una simple rueda de llanta, perdón, una llanta de bicicleta, como vemos aquí. Esta es una imagen de Paco Rivero, también expuesta en el museo con motivo de la mirada etnográfica, y vemos ahí a la mítica Carmen la Múa, o Carmen la Gitana, también como le llamaban, o la Gaga, que está haciendo pues girar esa ruleta, o bueno, la mollera. Esa ruleta, decir que la ruleta que ven ahí es hoy en día el logotipo del museo, el logotipo del Museo Antonio Padrón. Y bueno, con eso acabamos, con las turroneras de Moya, las molleras y las fiestas de Galdar y Carmen la Múa. Bien, antes de pasar al turno de preguntas, y esperando que la visita haya sido de su agrado, quiero agradecerles profundamente su atención y invitarles a que, bueno, a que vengan a vernos al museo, porque bueno, la obra pictórica hay que verla in situ, imbuido de la energía que emana de la propia casa del artista. Y quiero también agradecer al Servicio de Museos, dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, al equipo de Tibistena, Arqueología y Patrimonio, por la organización de la visita, y en especial pues también al director del museo, César Ubierna, por su disponibilidad y por su generosidad, siempre dispuesto a demostrarnos que esta casa, la Casa Museo, solo tiene sentido si ustedes se la apropian, si la población que los visita pues la hacen suya. No quiero olvidarme del gran equipo que componen esta casa y cuya labor encomiable es necesaria para el buen funcionamiento de la misma. Y a Nuria, pues la que ha hecho la intérprete de signos de lengua española en Gran Canaria Accesible. Recuerden que el próximo jueves la visita será al Parque Arqueológico Cueva Pintada de Galda. Y ya sin más dilación, pues pasamos a las preguntas. Después de esta breve valoración virtual. Bueno, muy buenas. Buenas, Javier. Hola, Octavio. Bueno, pues nada, como bien decías, pues nada, es el momento de que realicen todas las preguntas a través del chat, y aquí estamos esperando para poder solucionar cualquier tipo de dudas que tengan, ¿vale? A través de, como siempre, esas preguntas que quieran hacer, que quieran realizar, que la hagan a través Perdón, del Octavio. chat. ¿Sí? Me sale una encuesta aquí, ¿no? Ahora mismo en la pantalla. Sí, ahora tú estás viendo una encuesta, también aprovecho, no te preocupes, Vale. los asistentes están viendo las imágenes del jardín, y así que aprovecho que lo dices para pedirles que también realicen la encuesta que les acabamos de pasar, un poco para evaluar el trabajo y también para intentar mejorar en el futuro posibles repeticiones o nuevas visitas. Eso nos viene bien siempre a nosotros para intentar mejorar el servicio. Y bueno, nada, esperando que realicen alguna pregunta, si tienen alguna duda, obviamente. Y si no, nada, yo reitero las gracias, le doy las gracias a Javier por su disponibilidad, por el gran trabajo que ha hecho días atrás, y sobre todo el gran trabajo que acaba de hacer ahora con la visita. Es una visita tremendamente amena, muy instructiva y muy divertida. También me sumo, como decía Javier, a dar las gracias al Servicio de Museos, de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria por apostar por esta iniciativa. Gracias también a Nuria de Gran Canaria Signos, que presta este servicio para Gran Canaria Accesible. Y nada, por supuesto, nosotros este tipo de visitas, estos museos 360 nacen un poco nacieron con el objetivo de paliar ese posible déficit en cuanto a las visitas presenciales a los museos. Ya afortunadamente ya se pueden visitar la Casa Museo Antonio Padrón, y en general cualquiera de los museos que forman parte de este servicio de museos de la Consejería de Cultura. Así que bueno, hoy hemos disfrutado un montón, pero seguro que podrán disfrutar muchísimo más si visitan in situ esta Casa Museo de Antonio Padrón. Bueno, Javier, nos pregunta seria si existe alguna película o un documental de la obra de Antonio Padrón. No, está por hacerse. Se han hecho proyectos pequeños, ¿no? Digamos, sobre todo a través
de las escuelas de adultos, se han hecho pues algunos cortometrajes de ficción sobre el tema de la parcería, sobre oficios tradicionales, la presencia de la mujer también en la obra de Antonio Padrón, donde se ha implicado mucho la gente mayor. Me consta que se hicieron cosas muy interesantes hace algunos años, pero no está por hacerse pues ese documental o esa película sobre la vida y obra de Antonio Padrón. Sí, nos pregunta Alicia si, perdón, Sabina, sí, perdón, disculpa, Alicia, si tanto el empedrado como la fuente que vemos, que estamos viendo, que podemos ver en el jardín, son obras del mismo arquitecto de la casa, o si es posterior. No, son obras o sea, se conciben con la misma casa, o sea, es decir, es Antonio el que diseña el jardín y el que pues manda que se coloquen esos callados de playa y esa fuente, pues todo eso estaba supervisado y controlado y diseñado por el propio Antonio que, que tenía esa visión del espacio también y que quería pues, un jardín pues, como él lo necesitaba, ¿no? Eso, la fuente, todo eso lo diseñó el propio artista, pues en colaboración, claro, luego con los arquitectos y tal, pero sí, es de la época, de ese tiempo, no hay ningún añadido posterior. Vale, perfecto. Pues nada, si te parece, Javier, damos por finalizada la visita. Bueno, pues pedimos disculpas a aquellas personas a las que no podemos resolver las dudas porque ya nos hemos pasado un poquito del tiempo establecido. Y nada, como siempre, darles las gracias a todos ustedes por dejar que la Casa Museo, en este caso la Casa Museo Antonio Padrón, entre en sus casas y reitero las gracias a Javier y a Nuria por el gran trabajo realizado esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, un saludo. Nos vemos en la Casa Museo Antonio Padrón. Hasta la próxima. Muchas gracias.